asustado, uno no vivía tranquilo, no vivía en paz. Ellos no investigaban si era verdad o era mentira, que las cosas sucedían, pues cuando uno sentía era que llegaban a buscar a la persona. Al interior de este grupo armado, pues se viven muchas cosas, ¿sí? Hay días buenos, días malos, días que está uno contento, días que está uno con ganas de quitarse uno la vida. Hay registros de 2.500 masacres, digamos desde los años 80 a la fecha, y se le atribuye el 70%, es decir, alrededor de 2.000 masacres a grupos llamados paramilitares. Debemos remitirnos siempre en la consideración de un fenómeno complejo como es el del paramilitarismo, no solamente a determinado ciclo de acciones, sino a las fuentes de pensamiento, y en este caso está muy documentado que el fenómeno del paramilitarismo tiene que ver directamente con lecciones, con directrices de la doctrina de seguridad nacional que se implementó no solamente en el continente latinoamericano, sino en muchos puntos del planeta. Tuvo que ver con la doctrina de contrainsurgencia y la forma como debía quebrarse o quebrantarse la amenaza subversiva o comunista o que estaba atentando contra los regímenes políticos. Bajo el impulso de los Estados Unidos, que temen el contagio cubano en el continente, la represión militar se instala en toda América Latina. Financiado y entrenado por el tío Sam, el ejército colombiano se especializa en la lucha interna anticomunista. La doctrina de la seguridad nacional, orquestada por Washington, se extiende por el continente como un reguero de pólvora, creando un cortejo de desapariciones, ejecuciones sumarias y torturas. Organizadas desde la Escuela de Entrenamiento Antiguerrilla de Panamá, las operaciones se siguen una tras otra bajo el siniestro label de la guerra preventiva. Pero es realmente en los años 80 cuando ya, por ejemplo, en una reunión que tiene lugar en el Magdalena Medio, eso está ampliamente documentado, por ejemplo, podríamos irnos a los anales del Congreso, a los archivos del Congreso de la República en los debates que hubo, porque ya se vio que había unos grupos, patrullas de autodefensa, de paramilitares, de civiles armados, que estaban desapareciendo, asesinando, chantajeando, constriñendo a campesinos, básicamente. Entonces esto tiene lugar en el Magdalena Medio, allí se reúnen, eso está documentado, representantes de empresas petroleras, me refiero a empresas norteamericanas, estadounidenses, ganaderos, terratenientes, en ese entonces mandos militares, por ejemplo, del Comando Operativo número 10 de Cimitarra, del Batallón Bárbula, narcotraficantes, que son los que dan soporte en recursos al MAS, al denominado muerte a secuestradores, y deciden establecer en esa alianza un ejército que no es privado como nos lo han presentado y que no es solo dirigido por narcotraficantes, sino que los narcotraficantes son unos socios de ganaderos, terratenientes, militares y políticos locales que deciden aislar en ese entonces, por ejemplo, al Partido Comunista, el accionar no solamente de esta fuerza de izquierda, sino de todo lo que representara
amenazas subversivas, lo que ellos consideraban subversivos, un profesor, una profesora, un dirigente cívico, estudiantil, y desaparecerlo. Y así es como se desarrolla el proyecto paramilitar en el Magdalena Medio. Olga Bear lanzará en la Feria del Libro El caso Klein, el origen del paramilitarismo, un documento que plantea cómo la presencia de este mercenario israelí fue el trampolín definitivo de la unión entre el narcotráfico, terratenientes ganaderos y sectores de las fuerzas militares que impulsaron la lucha contra la guerrilla a través de las autodefensas. El planteamiento principal del libro es demostrar cómo este mercenario entró a Colombia con permiso de las fuerzas militares y altos mandos del gobierno nacional. En la historia reciente del país se ha aclarado de dónde sale el MAS, ¿no? Es un acuerdo entre Pablo Escobar Gaviria con ciertos sectores narcotraficantes y que este nombre lo hereda y lo asumen ciertas organizaciones fundamentalmente que respaldan latifundistas y grandes terratenientes en Puerto Boyacá y Puerto de Río. Inicialmente se planteaba en la idea de muertos secuestradores, lo que se convierte en más es un aparato represivo que logra, o que digamos su objetivo fundamental es hacer una, digamos, contrapropuesta violenta a un crecimiento de las fuerzas sociales y políticas en Puerto Boyacá y Puerto de Río, alternativas, populares o campesinas. Si nos remontamos a esa época en que las elecciones, los procesos locales eleccionarios tenían un gran componente de estas fuerzas sociales y populares alternativas, y con la creación del MAS cómo intenta y cómo se logra por parte del latifundio, a través del asesinato, la represión, del desplazamiento, digamos, volver a retomar digamos, el poder político, los sectores latifundistas y los sectores terratenientes y el narcotráfico, apoyado por los políticos locales, los señores gamonales de la política, que podríamos decir, en un sentido que todavía no se ha superado históricamente en el país, es el gamonalismo político. En ese, digamos, ese es el gran objetivo del MAS, logra desarrollarse en Puerto Boyacá y Puerto de Río, pero va instalándose también, digamos, poco a poco en municipios aledaños de Magdalena Medio, impulsado por todos estos recursos del narcotráfico, como ya también se conoce en la historia reciente del país, de Gonzalo Rodríguez Gacha, por ejemplo, que le invirtió. Tenemos toda esta información de Yair Klein, es decir, mercenarios financiados por ganaderos, apoyados, como se conoce también, por, no diríamos solamente por militares de alto rango, sino por toda una estructura institucional que respalda esa salida como una salida contrainsurgente. Y tenemos todos esos grandes apoyos de mercenarismo, apoyo económico, el proyecto político que, digamos, alimenta y que ve como el paramilitarismo como su forma de extenderse, de ampliarse, de posicionarse, de tierras también en la región. Por estas escuelas de entrenamiento pasaron los hermanos Castaño Gil, Carlos y Fidel, que copiaron muy bien el modelo que años más tarde exportaron al resto del país. Ahora, esa implementación del modelo de paramilitarismo de Estado como punta de lanza viene como una política de Estado en alianza de los políticos y los gremios económicos. ¿Quién tiene el poder en el país? ¿Quién pone los políticos? ¿Quién tiene el poder económico? ¿Quiénes somos nosotros? Los carteles de la droga financian mercenarios de la muerte, como el Grupo MAS, muertos secuestradores, instauran definitivamente el asesinato político en el país y hacen entrar oficialmente sus escuadrones en la escalada del horror y del desprecio a la vida humana en Colombia. ¡Pueden disparar! Bueno, Ellos van extendiendo ese proyecto, pero la condición sine qua non, la condición fundamental para extenderse el proyecto paramilitar es la acción coordinada y en algunos casos la omisión de las unidades militares de la región. Ellos no se hubieran podido extender
perpetrar los crímenes que perpetraron, sino es coordinados pues con las unidades militares en una región altamente militarizada, en tanto era una región de conflicto con la guerrilla. Entonces ellos se van extendiendo. ¿Qué ideología tenían? Una ideología antisubversiva, todo lo que atentara, reivindicara derechos o atentara, porque ellos entendían que protestar contra las autoridades, movilizarse, las famosas movilizaciones campesinas de 1987, 1968 en el Magdalena Medio, pues se leyeron en ese contexto como maniobras de la guerrilla. Luego había que castigar a los dirigentes que estaban al frente de esas marchas. El poder que tenía el paramilitarismo en cabeza de la parapolítica, y para qué era funcional digamos los senadores y los congresistas al proyecto paramilitar, para qué servían, para qué eran funcionales, qué representaban y qué proyecto político, económico y social estaban allí asentando, obviamente sin hablar de amplias, de profundas restricciones a la vida política de la gente. Es decir, no podía aspirar nadie que no fuera avalado por el paramilitarismo, no podía nadie hacer campaña que no fuera avalado por el paramilitarismo. Los recursos económicos en gran parte también eran, para todo el tema electoral, eran canalizados por el paramilitarismo. Era un control absoluto y total. Quien quisiera ser alcalde, quien quisiera ser senador, quien quisiera ser congresista, quien quisiera ser concejal, tenía que pasar, digamos, por el aval del paramilitarismo. Y ese aval significaba estar de acuerdo con, primero, hacer un compromiso de silencio contra todo lo que significara denunciar ese proyecto. Segundo, no solamente de silencio, sino cómplice, silencio cómplice. Y segundo, pues obviamente avalar, ayudar a impulsar, ayudar a dinamizar y apuntalar las proyecciones económicas, sociales y políticas que tenía ese proyecto. Se trataba de una victoria. Es un Estado no solamente político, sino de, podríamos decir, psicosocial, entre ellos y los círculos que les empoderaron para decir, tanto hemos avanzado y hemos ganado en ese momento, que vamos a refundar, estamos en condiciones de ser y de desplegar un poder político. Es decir, fue una especie de victoria anticipada, porque veían que las condiciones estaban dadas para ser ya no solamente reconocidos como vencedores a través de toda la multitud de masacres, de desgracias, de sufrimiento, de dolor que generaron y han generado en el país, sino, aparte de ser considerados victoriosos en ese campo de batalla, que no ha sido un campo de batalla limpia, ser considerados señores de la política. Eso es muy importante porque era efectivamente en el campo de lo simbólico, obtener y todavía exigir del país un reconocimiento de hombres de la política. Hicieron masacre en un lugar que le decían Arrozolo, ese cagajunto. Mataron jovencitos, niños de 15 años. Entraron al pueblo y bueno, metiendo terror. Gracias a Dios que del propio pueblo en esa vez no mataron a nadie, pero sí mataron gente que eran de los pueblos aledaños que uno conocía. Nosotros decimos que ellos entraron acompañados del ejército, y el ejército que acompañaba a los paramilitares era el batallón marino. Llevaban gente de otros pueblos y los mataban. Una vez supieron de que iba la fiscalía y los que tenían enterrados alrededor del pueblo los enterraron en el cementerio. Los sacaron y los enterraron en el cementerio. Y ahí están. El que entró rompiendo zona por ahí fue el señor Castaño, porque en 40 llegó después llegó JJ, y así fueron llegando
comandantes que fueron tomando la zona. Pues esas masacres han sido parte de una estrategia de terror para controlar territorio, controlar poblaciones y apoderarse de tierras y de recursos naturales y del poder político en regiones. Ha sido toda una estrategia de muerte como parte de un proyecto no solamente de los paramilitares, sino de muchos grupos de interés por el control territorial. Hay registros de 2.500 masacres, digamos desde los años 80 a la fecha, y se le atribuye el 70%, es decir, alrededor de 2.000 masacres a grupos llamados paramilitares. Pero estas masacres a veces son por encargo, es decir, no son motivadas porque le dio al señor Castaño o al señor Jorge 40 o al otro, el Botalón, el Mataco, todos esos nombres, o a sus secuaces les dio por hacerla, no. Siempre están planeadas y coordinadas con otros poderes. Entra el político regional, el gamonal, entra la autoridad inmediata del municipio, entran autoridades militares, es de conocimiento de los intereses económicos de terratenientes o de quienes tienen proyectos de riqueza o de control. Es decir, esto es una combinación. La masacre se perpetra con una complicidad criminal, es una máquina de crimen, una múltiple alianza que se pone en funcionamiento para este propósito y por supuesto produce resultados en cadena, destruye la comunidad, no solamente produce desplazamiento, abandono forzado de tierras, destruye lo que se ha llamado el tejido social, la gente que no se desplaza aterrorizada se queda destruida, son habitantes en situación a veces peor que los que se desplazan, y eso está acompañado en la secuencia de la imposición de dictaduras locales. Pero el proyecto paramilitar se vincula claramente también con intereses, digamos, de la geoestrategia del conflicto y económicos locales, como era desplazar al campesinado en zonas muy ricas, como esas regiones o esa región del país, donde por ejemplo se halla la mina San Luis, entre el Carmen y San Vicente de Chucurí, que estaba, pues la guerrilla pasaba por allí y se necesitaba limpiarla para poder establecer allí empresas de explotación minera. El primer desplazamiento que hubo en Pueblito, entraron rompiendo zona, llegaron y bueno, todo el mundo corrió, el pueblo quedó solo, ellos hicieron lo que quisieron en el pueblo, mataron a un joven que prácticamente no era del pueblo, pero todo el mundo lo quería mucho, era conocido como el Espejo, le decían Espejo, porque él era muy claridoso, y por claridoso lo mataron. Él estaba era el cuidandero de la casa de empeño que le había hablado, y él llegó creyendo que era el ejército, y les dijo que porque hacían eso, que si eran del ejército, y ellos le hablaron mal, y él alzado le pegó a uno de sus manes y lo mandaron a sentar en un pretil y ahí lo mataron. Nosotros encontramos allí la gente que vio el proceso de Puerto de acá de Puerto de Río, finales de los 70 y principios de los 80, el fenómeno del paramilitarismo, la gente que ha sido desplazada al Meta, las comunidades que fueron desplazadas por las fumigaciones iniciales del sur del país, que no solo no acabaron con ese fenómeno, sino que hicieron un desplazamiento de sobrevivencia. Ahí el campesino se ha venido desplazando, allí donde encuentra otras opciones de poder cultivar la hoja de coca, fundamentalmente como un cultivo de sobrevivencia, y que últimamente también podemos decir, no solamente es el desarraigo de forma obligada militarmente. La apertura económica a partir de 1991 obligó a que 700.000 familias campesinas que cultivaban 10 millones de toneladas de alimentos, al no poder sobrevivir de los cultivos de la despensa agrícola colombiana, tuvieron que buscar alternativas tales como el cultivo de la coca, y ese es un fenómeno que se da en muchas partes del país, y se da ahí también el Valle del Río Cimitarra. El blanco de todas estas cosas somos los campesinos, las personas humildes. Entonces, por esa causa,
es que estamos pagando la condena de haber salido de nuestros lugares. Pues como pobres vivíamos bien, porque yo cuidaba una finca, duré 10 años allí en esa finca, y ahí teníamos de todo sembrado, hasta el cacao. Teníamos sembrado como naranjas, habían unos mangos que eran los que le daban el sombrío al patio, y el plátano, la verdura, lo que es para hacer las sopas, y las crías de gallina, de marrano, y teníamos animales para transportarnos de la finca al pueblo. Fue muy duro, porque el campo uno como pobre vive como rico, porque en primer lugar no le falta a uno, las aguas son limpias, vienen de los manantiales arriba, y la comida no falta, no tiene esa zozobra uno que de pronto ya nos van a echar para afuera porque no hay con qué pagar el arriendo, que los servicios. Entonces uno como pobre vivía bien allá. No es tan fácil, porque uno en la ciudad siente discriminación. Cuando uno dice que es desplazado, la gente lo discrimina como la peor clase de la sociedad. Y yo le decía a una señora que los desplazados como pobres vivían mejor que muchos ricos en la ciudad. Entonces uno es discriminado, uno fácilmente no consigue un trabajo, y por todas esas cosas uno sufre mucho al salir de su tierra, donde todo uno lo tiene a la mano. Ese desarraigo, como tú dices, genera que la gente pierda su proyecto de vida, su proyecto comunitario, digamos, su centralidad en términos de dónde asirse para desplegar su proyecto de vida, para poder desarrollar su proyecto de vida. Y necesariamente ese es uno de los elementos centrales de la ACS, impedir, a través de la resistencia social, a través de proyectos comunitarios, a través de la organización comunitaria, que los pobladores del Valle del Río Cimitarra, que son 25.000 personas de 4.700 familias, se desplacen de esa región. Entonces la vida social cambia totalmente. La gente no tiene opciones de decidir, no tiene opciones de construir su proyecto de vida con tranquilidad. Los paramilitares instalan las bases paramilitares en las casas, por ejemplo el caso de Barranca, en las casas instalan paramilitares a que vivan en las casas y sean alimentados, sostenidos, su privacidad está controlada por todo el aparato paramilitar. Ese es, digamos, un desarrollo a gran escala de todo un proyecto que tiene un contenido para nuestra forma de ver, retardatario, fascista, que ve, digámoslo así, el uso del poder y para controlar socialmente una comunidad con códigos, como ya dijimos, totalmente retardatarios. Hicieron parte como de ese ejército o quienes estuvieron adelantando esa lógica de matar al otro, de mercantilizar la vida, de incluso vaciar la vida como tal, es obviamente socialmente una cuestión muy complicada. O sea, cómo, la palabra no sé si es la más adecuada, cómo reinsertas, digamos, a las personas que han logrado hacer de la vida lo mínimo. Pero obviamente yo creo que es importante hacerlo. Sí, creo que buena parte de lo que sucedió, y habrá que mirar casos y seguramente haya todo un tema de discusión,
que habrá que tener una lógica, así como se tuvo una lógica en el enfrentamiento liberal-conservador de los 50, ¿cierto? Que lo que veías era gente popular, campesina, liberal, matando a gente popular, campesina, conservadora, con formas de reproducción de vida muy parecidas, mientras las élites pues estaban en los clubes de Medellín y de Bogotá festejando las bonanzas cafeteras, o sea, los precios del café en Londres, ¿sí? Primero se empieza por esfuerzo físico, ¿sí? O sea, lo primero que le dan a uno es instrucción de combate, después sí va la instrucción de armas y después va una instrucción de filosofía, de cuál es la causa y hacia dónde íbamos. De este grupo armado pues se viven muchas cosas, ¿sí? Hay días buenos, días malos, días que está uno contento, días que está uno con ganas de quitarse uno la vida, pero en el caso mío sí fue muy duro, porque o sea, cuando uno lo obligan a hacer algo que no quiere, o sea, es complicado. Pero ya el tiempo ahorrando eso, ya uno como que se siente familiarizado con eso, entonces ya uno como que ya borra eso y lo que le hacen es inculcar mucho odio hacia la guerrilla y uno quiere como que estar en contacto con ellos y estar en las mayores incursiones que uno quisiera. Había un lugar que le llamaban los papayos y la iglesia tomaba una alternativa de llevar listas para orar por las personas que estaban en peligro. Y ese pastor llevaba una lista de esas para orar en su iglesia. Y los paramilitares lo encontraron con esa lista y lo mataron, acusándolo de guerrillero. Fue duro porque pues las vivencias que persisten inclusive todavía, eso no se ha borrado, es siempre que uno no puede dormir tranquilo, uno siempre cree que está en combates, cree que lo van a matar, cree que le van a tirar una bomba, cree que o sea, uno no siempre está tranquilo, ¿sí? A pesar de ya tener tantos años de estar demovilizado, todavía uno persiste esos sueños, con menos frecuencia, pero todavía, ¿sí? Y la desconfianza más que todo. Lo que más me duele es haber perdido mi juventud, no haber vivido lo que vivía un niño o un pelado de esa edad, ¿sí? Que era estar con sus papás, estudiar, jugar, ¿sí? Y lo que más me pesa es no haber compartido con mi papá, que de los 13 años que me fui para allá, bueno, transcurrió el tiempo y pues llegó una enfermedad y se lo llevó a él y no pudimos compartir ese tiempo que perdimos. Fundamental recrear posibilidades de vida, una suerte como de, ¿cómo llaman? A mí me gusta la noción de reinserción en sí misma, como de la integración en términos como de una vida posible en este país.
Justamente ellos vienen de familias campesinas, vienen de familias obreras, vienen de familias de barrios populares, como muchos de los sicarios, y cómo volver a garantizar, no a esa persona individualmente, no a Juanito ni a Pedro, que seguramente legalmente tendrá que responder por muchas cosas, pero más que al individuo como tal, a esos sujetos campesinos, de barrios, cómo proyectar una posibilidad de vida distinta en este país, en las ciudades y en los campos, decirles: ustedes son posibles, sus vidas, sus hijos, sus nietos de aquí en adelante son posibles en un proyecto de país, que vuelva y retome como elemento fundamental la vida. Esa memoria viva nos permita, ¿cómo decirlo?, como inocularnos frente a que eso no vuelva a suceder. Esa experiencia misma de ellos debía servirle a este país para evitar que ese tipo de cosas vuelvan a pasar. Yo creo que eso es fundamental, obviamente a partir también de lo normal, digamos, que se debe responder jurídicamente, de lo que significan los procesos de reconciliación hoy, de lo que significa decir la verdad. ¿Cierto? Decir la verdad, o sea, decir lo que ocurrió. Todavía hay un rechazo, ¿sí? Muy pocos son los comprometidos en ayudarnos, pero se está avanzando, ¿sí? Sí, o sea, hay personas desmovilizadas que han cometido errores y lo primero que sale en la noticia fue: no, que un desmovilizado hizo tal cosa. Entonces nos discriminan a todos, ¿sí? Lo que hemos hecho las cosas bien, o sea, no miran eso. Entonces, más que todo es como hacer perder ese temor hacia nosotros y nosotros también aportarle a la sociedad. Las reuniones que tienen lugar entre 1900, no solamente la del 97, precisamente si uno quisiera ir atrás, pues ve que hay reuniones en los años 80, hay reuniones en los años 90, hay reuniones del paramilitarismo con la clase política, narcotraficantes y militares cuando se está discutiendo la constituyente en el año 90 y 91, y hay reuniones que van perfilándolo como un proyecto de orden nacional y ya no solamente de copamiento militar, sino de copamiento y de, digamos, control de la población a través de medios, a través de alianzas con algunos, no estoy aquí acusando a la Iglesia, pero evidentemente hubo soportes del paramilitarismo en algunos sacerdotes o parroquias o diócesis que consintieron el fenómeno, lo llegaron incluso a justificar. ¿Por qué? Porque era parte del arsenal contra la subversión y el enemigo era la subversión, y lo que tuviera que hacerse para repeler esa amenaza, pues estaba bien, según la mentalidad del entonces y también, desgraciadamente, hasta el día de hoy, que mucha gente justifica los medios en función del objetivo. Si el objetivo era aislar a la insurgencia, pues todo valía. Carlos estuvo en el Valle del Cauca y se quedó en la casa de Monseñor Cancino. Duarte Cancino. Monseñor Cancino era consejero de cabecera de Carlos Castaño. Eso nos lo contó el comandante Castaño a nosotros inclusive, pero jamás nos dijo quiénes eran esas personas que participaban dentro de una situación. Y yo no creo que eso tampoco se hubiese dado con que le mandaban un papelito. ¿A quién se lo mandaba? No, o sea, él dice que le mandaban un papelito, bueno, que le llegaba y no sabía quién era. Él tenía que saber quién le mandaba la información, y no era un papelito, seguro una carta o un CD o un medio magnético donde le decían esto, o él mandaba algún representante, no dice con ellos, o ellos un representante que viniera a explicar al comandante Castaño cuáles eran las visiones que se tenía y directrices en cuanto a todos los manejos que le venía dando el movimiento de autodefensa. Él siempre dijo que había representantes del poder económico, del poder eclesiástico incluso, del poder político, del poder militar. ¡Combatiente con honor! ¡Combatiente con honor! ¡Cómo no! ¡Ay, sí, señor! ¡Cómo no! ¡Ay, sí, señor! ¡Guerrilleros!
Estado uno no vivía tranquilo, no vivía en paz. Ellos no investigaban si era verdad o era mentira, que las cosas sucedían, pues cuando uno sentía era que llegaban a buscar a la persona y sufría uno mucho. Sufría la zozobra que si el ejército entraba nos trataba de guerrillero, el mismo ejército del Estado. Toda la ley que llegaba ya a nosotros para la gente, aún hasta la gente de la ciudad, cuando salía uno a la ciudad le decían, usted de por allá, usted es guerrillera o usted es guerrillero. Entonces uno vivía con esa cosa de que de pronto mataran a uno hasta en la ciudad creyendo que uno era guerrillero. El paramilitarismo trata de controlar la vida social de la gente, los conflictos matrimoniales, los conflictos familiares, tienen, digamos, depende, digamos, del jefe paramilitar de la zona, se dirimen a través del jefe paramilitar de la zona y se dirimen de una forma que fundamentalmente trata de ser oprobiosa para la comunidad. Castigos como cargar letreros que digan yo soy un infiel, por ejemplo, por todo el barrio donde hay una mujer que es acusada de infidelidad, por ejemplo. Es decir, todas estas castigos medievales, atrasados, fascistas, hacen parte del código de leyes del paramilitarismo. La vida social y económica y política cambia, es controlada absolutamente por el paramilitarismo, tiene varias expresiones, ya decíamos, el poder político está totalmente cooptado por el paramilitarismo. Digamos, hay restricciones de tipo social, por ejemplo, los toques de queda permanentes, los jóvenes deben tener, digámoslo así, un ideal, es un poco como el proyecto fascista, es decir, los jóvenes deben tener el pelo corto, los jóvenes deben tener esta actitud, la homosexualidad es vista como una enfermedad y asesinan jóvenes por ser homosexuales. El control de la misma prostitución es un control que hace el mismo paramilitarismo. El cobro económico a grandes y pequeños negocios, también el desplazamiento por no obedecer, digamos, las leyes impuestas por el paramilitarismo, desplazamiento por la digamos, como estrategia hacia las tierras, el paramilitarismo como proyecto central de desplazar para ganar grandes tierras hacia el latifundio, pero también el desplazamiento porque la gente, la comunidad no cumple digámoslo así, las leyes o reglamentos del paramilitarismo. Porque hay personas que hasta hoy no han recibido lo que deberían recibir. Y Colombia, he visto que por esas regiones siempre esa región fue abandonada por los gobiernos que han entrado. Y hasta hoy me parece que está muy abandonada. Cuando estos hombres les ponen una causa de 5 años, siento dolor e indignación. Porque la vida de una persona no vuelve. Y 5 años de prisión es poco para una persona de esa. Que causa tanto dolor a las madres y a una familia. La ley de justicia y paz pues ha fracasado. Ha fracasado en sus propósitos declarados de hacer justicia. Y de más de 3.000 digamos, vinculados a los procesos de justicia y paz de los 32.000 paramilitares desmovilizados, pues en realidad no tenemos sino 4 o 5 procesos y de ellos algunos en cuestión, es decir que la eficacia de la justicia algo se ha visto en cuanto a revelaciones y información que pueden ser puntos de referencia para hacer procesos de verdad histórica, pero en materia de justicia muy poco, ¿no? Ahora, para mí la noción de
víctima es en ese sentido una situación como tal, no es un sujeto. No creo que las víctimas sean un sujeto. Sí, es un momento en que tenemos que reclamar, que tenemos que volver mucho más, muchísimo, que pueden convertirse como en actores políticos fundamentales de un proceso de paz. Creo que es fundamental reconocerlas como una realidad de este país. Creo que el movimiento de víctimas, que sigue siendo golpeado constantemente, o sea, que son víctimas y al reivindicarse como víctimas vuelven a ser víctimas, que es una cosa increíble aquí. O sea, aquí te matan por ser víctima. Creemos desde el exilio que es una obligación hacer memoria sobre esta otra consecuencia del conflicto. Y aunque yo no la he vivido, en honor a la verdad, de manera tan dramática, porque he tenido la suerte de volver y de estar vinculado a iniciativas en Colombia, yo hago parte de Colombianas y Colombianos por la Paz y asesoro, ayudo, pero hay situaciones muy difíciles, hay quienes han muerto en el exilio, quienes no pudieron volver nunca, quienes vieron sus vidas truncadas porque un día les llamaron por teléfono o les hicieron una amenaza directa o un mensaje o les fueron por ellos o ellas y les tocó salir, y eso es algo sobre lo cual el país tiene que hacer memoria, porque hacer memoria sobre el exilio es hacer justicia. El militarismo de Estado sigue vigente, no se ha desmovilizado y no lo ha hecho porque no están las condiciones dadas para hacerlo, no existen leyes que le permitan hacerlo, compensar su participación dentro del proceso de fortalecimiento de autodefensa de fenómenos violentos de paramilitares en la región tiene una pena diferente, gravísima para ellos, lo que no les va a permitir en este momento avanzar y contar. Yo fío, yo asumo, y por eso cada vez que acusan a un militar yo no fío, no tengo responsabilidad, es mentira, y cada vez que acusan a un político eso es mentira, ¿cómo le van a creer a un delincuente? Por lo pronto un llamado de atención es colocar el tema en la agenda nacional y en la agenda distrital y mostrarle la conciencia a la gente que todo esto nos concierne, que no podemos pasar de agache en décadas de violencia, de crimen organizado, que se reflejan en las masacres, pero detrás de cada masacre también hay desaparecidos. 32.000 desaparecidos en fosas comunes, habla la Fiscalía, y siguen las cifras. Ya han identificado más de 2.000 fosas comunes, con algunas de ellas pues con varias, hasta creo que con 5.500 personas allí. Eso es parte de una realidad atroz, y entonces de lo que se trata es de hacerlo visible, ¿no? El paramilitarismo genera terror, pero a nosotros, los que conocemos bien ese fenómeno, ya no nos genera el mismo terror que nos generaba en otro momento. Yo le tengo miedo si dejo de creer en la resistencia social, si dejo creer en la organización social y comunitaria, si dejo creer en que esa resistencia que impidió que amedrentaran, arrodillaran, desmantelaran definitivamente el proyecto social y popular, si ese terror hubiera logrado instalarse de esa manera, eso me generaría terror, me generaría temor. Pero tengo una gran confianza en que esa experiencia que tenemos de resistencia social, esa experiencia de organización comunitaria, nos ha permitido, digámoslo, si no superar, al menos resistir una historia macabra y terrorífica de Colombia, que tiene como protagonistas los dirigentes de este país, la clase dirigente de este país, la clase dirigente de esa región, como protagonista de, digámoslo así, de todos estos impulsos de terror y de toda esta dinámica de terror.